El coronavirus que nos afecta a todos en este momento fue la punta de lanza para el crecimiento exponencial del mercado EdTech en América Latina. El emprendedor e inversionista Martín Claure aprovechó el momento. Poco antes de la pandemia, su compañía, Aprende Institute, cerró una ronda de capital semilla de $1.6 millones. 1.6 millones de dólares. Martín logró recabar fondos de uno de los inversionistas más prestigiosos operando en la región, entre ellos Angel Ventures, Artisan Venture Capital, 500 Startups y Claure Group. Aprende Institute es una plataforma de aprendizaje online enfocada en el emprendimiento y la profesionalización, palabra difícil, pero la profesionalización del trabajo con su sede en Miami y con operaciones en Bogotá y en Ciudad de México. Aprende Institute recibe estudiantes de todos los países de habla hispana, así como a hispanos en Estados Unidos. Gracias a sus años como inversionista y ahora con Aprende Institute, Martín se ha convertido en un referente promoviendo contactos y relaciones entre América Latina y el mercado hispano en Estados Unidos. Martín Claure está con nosotros hoy, aquí y ahora, para un intercambio interesante con Juan Pablo Capello, fundador de PAG Law, expertos en Venture Capital en el hemisferio, y auspiciadores de Aquí y Ahora, el podcast preferido sobre tecnología en el siglo XXI. Martín, gracias por acompañarnos, amigo mío. Juan Pablo, mucho gusto, muchas gracias. Un placer acompañarte a ti y a tu audiencia. Ya. Oye, me da muchísimas ganas de hablar contigo porque eres uno de los... Tenemos esta situación muy a menudo que hay emprendedores expandiéndose de su país de origen, ¿no? Y en general en América Latina siempre piensan en México y Brasil, pero poco de ellos piensan en el mercado estadounidense y menos en el mercado estadounidense, pero hispano, ¿no? Yo sé que con tu compañía Aprende, cerraron una ronda hace poco y parte del foco de ese capital que han levantado es para expandir hacia los Estados Unidos. Hablemos un poco cómo fue el proceso del levantamiento de capital y un poco el propósito, el destino de esos fondos. Perfecto, buenísimo. Digamos que Aprende es una compañía un poquito atípica porque digamos que nació desde prácticamente un family office, ¿no? Que ya. Yo, inversionista principal del emprendimiento fue mi hermano Marcelo, y fue capital mío también, que fundió, digamos, la etapa de descubrimiento de la empresa. O sea, fue un proyecto un poco de venture building, company building, donde ustedes usaron sus propios recursos para incubar la idea. Tal cual. Y digamos que nació muy enfocada en el espacio de gastronomía y de hostelería. Sí. Y cuando vimos de que la empresa en verdad tenía potencial muy grande, porque había una oportunidad de expandirnos a otros verticales fuera de la gastronomía y la hostelería, decidí yo meterme de CEO full time. Y dejé todas las cosas que tenía a un lado, las incubé, las... No iba a decir, ¿cómo abriste el ancho de banda? Porque yo te conozco hace un montón y nunca me hubiera imaginado que podía, tú sabes, liberarte lo suficiente a tomar las riendas de un proyecto como este. Sí, o sea, lo que tenían dando sobre todo eran, digamos, inversiones early stage que venía haciendo, y ya justo, digamos, íbamos en el año 3, que ya más o menos coincidiría con un periodo donde paras de hacer inversiones nuevas. Sí. Entonces era o enfocarme en seguir haciendo eso o enfocarme en desarrollar Aprende. Y como te decía, lo que yo veía es de que había un potencial muy grande porque podíamos ir a verticales nuevos y a mercados nuevos. Uh-huh. Ya habíamos visto de que había
una demanda muy grande y muy insatisfecha en todo este espacio de formar o desarrollar profesionales con habilidades vocacionales. Sí, Porque si tú ves, había mucha plata, mucho venture money que ha potenciado negocios para enseñar idiomas, inglés, qué sé yo, claro. bootcamps, tech skills, y de ahí mucha plata también para tech-enabled higher ed. Pero si tú ves el mercado entero, cada uno de esos es un nicho. O sea, skills es Claro. un nicho, higher ed es un nicho. Y lo que te queda, cuando uno mira a la calle en Latinoamérica y también en el mercado hispano en Estados Unidos, la gente está haciendo otras cosas. Y siempre Mm. está bien, no todos van a querer invertir en su propio desarrollo, pero yo creo que el latino, el hispano es por naturaleza, lo tiene en el ADN, es un emprendedor. Claro. Entonces nosotros estamos... Bueno, gracias a las malas políticas de muchos de nuestros gobiernos, ¿no? O sea, hay que a veces remar contra la corriente. la necesidad hace a la persona, Sí. es verdad. Y entonces lo que hicimos, salimos a buscar sí, la empresa se llamaba Gastronomic Internacional. Ah, cuando Cuando arrancaron. arrancamos. Entonces salimos a buscar un buen domain, una buena marca que podríamos Sí. usar como un buen foundation para construir una empresa con un enfoque amplio. Conseguimos aprende.com y entonces ya con esa visión salimos a... Hablemos de eso un segundito, perdona la pausa, pero yo creo que muchos de los emprendedores que nos vienen escuchando a veces se encuentran en esa situación en que les gustaría agarrar un buen dominio, pero como tú y yo bien sabemos, o sea, hay casi todo dominio, que es una palabra, etcétera, ya está tomado por alguien que va a pedir el oro y el moro por ello, ¿no? Obviamente un poco menos si la palabra está en español que en inglés, etcétera, pero tú pensaste en ir con .co o para ti la verdad o sea, era .com o nada. Eh, no, nunca hay nada binario, ¿no? Negro, pero se dieron las condiciones. Lo fuimos a Ya. buscar. Nuestro CTO trabajó en GoDaddy, entonces Ah, muy bueno, ya. habilidoso con el tema de dominios. De- de- Y fue una negociación, pero la conseguimos, digamos, a un valor que para nosotros era era aceptable, ¿sí? alcanzable. Sobre todo por todo el capital, toda la plata que le íbamos a poner en marketing y en construir la Claro. marca. Esto es Ah, direct to consumer. sí. Entonces hicimos eso y para la otra cosa que decidimos salir a levantar capital porque cuando uno está fondeando algo digamos, sin los checks and balances, por llamarlo así, you're drinking your Kool-Aid, Claro. ¿no? Entonces Sí. queríamos Esa validación de un tercero o de varios sí, terceros. y digamos que en el roadmap está traer gente muy buena a la empresa y estamos trayendo gente muy buena y yo quiero que la gente vea que sus options valen plata. Eh, Ah, o sea, para ti el hecho que están trayendo Angel Ventures de México, Artisan Venture Capital, 500 luchadores, 500 startups, era también para que internamente te hacía más fácil la retención de talento y atraer talento hacia la compañía. Totalmente, totalmente. Y ahora vamos a levantar una nueva ronda y yo creo que la gente que se vino a trabajar con nosotros o que se quedó con nosotros va a estar muy contenta con el resultado. Ya. Y bueno, y entonces creo que me preguntaste sobre el proceso de levantar capital. Sí. Claro, como el cap table era un poco extraño, como yo no venía o sea, yo sí había fundado y Exer algunos emprendimientos antes, pero no en este espacio y venía de hacer inversiones. Al principio la gente estaba un poquito escéptica, Ujú. pero de ahí conseguimos gente que le gustó el proyecto, que decidió apostar y desde que levantamos la ronda nos hemos cuatruplicado en tamaño. Entonces, ahora vamos a hacer una nueva ronda Y hablemos un poco de eso, cómo les ha pegado la pandemia, cómo han girado un poco el foco del negocio y ahí hablamos del futuro, de los próximos pasos. dale. Eh,
sabes que es chistoso, porque yo el otro día estaba reflexionando con mi esposa sobre esta crisis, porque la anterior crisis me agarró a mí Ujú. en un negocio de real estate en el 2008. No había Ah, nada que ya, hacer. Entonces, real estate era una palabra, una mala palabra, y esta, obviamente nadie la tenía en el radar, pero nos agarró definitivamente o sea, esto es viento en cola, sin duda, ¿no? La gente claro. se han derribado muchas barreras que la gente tenía psicológicamente, de que no se podían aprender ciertas cosas a distancia. Eso yo creo que lo que ha pasado básicamente se ha acelerado las cosas, porque lo que está pasando hoy era inevitable de que suceda en el tiempo, pero dale en 2, 3, 4, 5 años, pero lo que la pandemia ha hecho es acelerar todo porque la gente se ha animado a probar, la gente ha visto que sí se puede y, y, y no solamente, digamos, desde un punto de vista de adquisición de estudiantes, sino nos iba muy bien también con los underlying metrics de engagement, de progreso, de completion, porque finalmente si tú quieres construir un negocio de educación a largo plazo, algo grande, tienes que ser obsesivo con el éxito del estudiante, de que cuando él entra, tienes que Sí. entender cuál es el objetivo de ese estudiante, crear tus student personas y asegurarte Ujú. que estás fulfilling los expectations que tú le has generado cuando lo has inscrito. Y entonces hemos visto que nos iba muy bien durante la pandemia en ese sentido. No, es impresionante lo que tú dices acerca de la aceleración de estas tendencias que se están dando. O sea, seguramente tú también lo has visto, que la penetración de e-commerce, por lo menos en los Estados Unidos y en América Latina, debería ser más o menos la misma tendencia, de repente un paso atrasado. Del 2010 hasta el 2020 fuimos de un 5 a un 15% de penetración de ventas online, Wow. venta de e-commerce. En la pandemia, en 8 semanas, las primeras 8 semanas, fuimos del 15% al Increíble. 25% o 28%. O El sea, doble. viste en el plazo de 8 semanas que aumentamos todo lo que habíamos aumentado en términos de penetración de e-commerce en 10 años. O sea, Increíble. cuando tú dijiste, oye, la tendencia, nos ganamos 2 o 3 o 4 años de la evolución normal de las cosas. Flaco, puede ser que hayan sido 10 años que que te ganaste de alguna manera. O sea, que si el mercado de repente cuando lanzaste no tenía el viento a tu favor, tenías el viento en contra por resistencia cultural, no resistencia tecnológica. Y al día de hoy, como tú bien dices, o sea, el consumidor o sea, yo lo veo con mis papás. O sea, si hace 4 meses atrás yo le hubiera sugerido un Zoom call a mis papás, un llamado de videoconferencia, imposible. O sea, eso era o sea, hasta lo hubieran tomado mal. ¿Me entiendes? Ya el día de hoy el problema que tengo es que mi mamá me está buscando por Zoom, o sea, cada par de horas, ¿no? O sea, Así es. eh. Y si bien esta pandemia les agarra un poco, empieza a que los vientos soplen a favor de ustedes, ¿cómo ha cambiado la estrategia de aprender durante esta pandemia? O sea, me imagino ustedes un poco lo que era el plan comercial, o sea, lo han tenido que replantear totalmente. Eh, digamos de que ha sido lo mismo, ha sido acelerar contrataciones, acelerar spend de marketing, acelerar apertura de nuevos mercados y, digamos, O sea, ustedes se han jugado, como se dice, o sea, ustedes no era cosa que ustedes dijeron, mira, vamos a tomarnos un par de meses de descanso y vamos a ver hacia dónde va el mercado. Ustedes, o no, sea, muy totalmente. decididos. Y de Ya. hecho, lo estábamos comentando con el management team que nunca, ninguno de nosotros en nuestra vida hemos trabajado tanto. O sea, realmente la pandemia de trabajar de absolutamente todo el management team y todo el equipo, toda la empresa. Así una cosa que yo creo que no exagero, sí, o que estábamos 24/7. ¿No? Yo podía poner un mensaje en Claro. Slack a las 2 de la mañana y habían dos o tres personas que me respondían. Eh, entonces, en todo caso, claro, la gente no tenía que commute, la gente estaba en su casa sin nada que
hacer y nos hemos dedicado a trabajar y empujar a esta empresa y es impresionante lo que hemos logrado. Y como esto nace como un proyecto regional, ¿no? O sea, tienen su sede en Miami, operación en Bogotá, Ciudad de México, y eso que han, entre comillas, relativamente recién lanzado. O sea, esto no es un proyecto que, o sea, lo vienen incubando hace 5 años. ¿Cómo tiene repartido el equipo de trabajo? Porque yo tengo muchos clientes que cuando tienen algo en los Estados Unidos, es casi el modelo de 80-20. Tienen el 20% del equipo en los Estados Unidos y por tema de costo, eficiencia, etcétera, mantienen como el 80% del equipo en la región. ¿Tú cómo lo estás pensando en términos de cómo repartir el equipo y dónde vas a seguir construyendo más equipo? Eso es una pregunta muy buena. En verdad nosotros no tenemos, especialmente después de la pandemia, no tenemos miedo de contratar a una persona independientemente de dónde está. Entonces, de hecho, estamos empezando a hacer unas contrataciones en lugares que no son ni Bogotá, ni Miami, ni Ciudad de México. Ahora, dicho eso, hay cosas donde hace sentido tenerlas juntas. En México nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con contenido, o sea, ahí es donde producimos nuestros diplomados. Tenemos estudios de grabación y el equipo, digamos, de que produce el contenido. Y en Bogotá tenemos todo lo que tiene que ver con operaciones, ¿no? Entonces ahí está nuestro Enrollment Center y también el equipo que da servicio a los estudiantes. Pero igual... O sea, ahí tienes tu esfuerzo de venta, ¿dónde lo tienes? O sea, tus call centers. Bueno, digamos que el Enrollment Center, o sea, lo llamamos eso, no centro de venta, está en Bogotá principalmente, pero también tenemos recursos de México. Y digamos que en Miami, por cómo se han dado las cosas, digamos, tenemos un buen porcentaje de leadership team. Entonces acá tenemos a nuestro CTO, a nuestro VP de estrategia, a nuestro director de marketing, nuestro director de tecnología, están acá. Y cuando tú piensas un poco el crecimiento, dado esta nueva realidad, ¿no? De la plataforma de ustedes, ¿cuáles son los mercados en que tú más te estás enfocando? En mi mente, donde tenemos que enfocarnos más es Estados Unidos, porque, como decías, ¿no? De que es un lujo que podamos operar de una forma rentable en Estados Unidos, porque el consumidor es diferente. El consumidor tiene más acceso a crédito, a tarjetas de crédito, está más expuesto a productos de suscripción de largo plazo. Entonces, al nosotros enfocarnos en este consumidor, creo que nos va a levantar la barra, pero el mercado grande, evidentemente, es todo el mundo de habla hispana. Entonces, hoy por... No, a mí me encanta esa visión y cuando, o sea, empecé a entender lo que venían haciendo ustedes, me encantó porque yo saqué un tweet hace un mes atrás, más o menos, que la verdad hasta me sorprendió a mí la estadística. Tú sabes, toda la economía de México, todo el Producto Bruto de México es alrededor de 1.2 trillones de dólares. Miles de millones de dólares. 1.2. El mercado hispano en los Estados Unidos es un mercado de 1.4 miles de millones de dólares, o sea, trillion. Todo el mercado de Brasil es como 2.1. O sea, el tema es que cuando te pones a pensar de que todos pensamos que, no sé, cuando se enfoca en América Latina, piensas primero en Brasil, luego México. Lo que no nos damos cuenta, yo por lo menos no me daba cuenta, era que la verdad, en términos de poder adquisitivo, el mercado hispano en los Estados Unidos es un mercado hasta más grande que el mercado de México y como tú bien dices, o sea, donde el consumidor son más o menos 60 millones de latinos en los Estados Unidos o gente de raíces latinas. En México hay como 120 millones de consumidores, pero el poder adquisitivo de cada consumidor en los Estados Unidos es más alto. ¿Tú lo habías pensado de esa manera o lanzaron y
hacia como toda la región, hacia los latinos, y después se fueron en términos de la gente que empezaba a suscribirse. Nosotros fuimos a buscar el mercado hispano. O sea, nosotros sabíamos que queríamos ser protagonistas en el mercado hispano, porque es increíble o sea, lo conectado que está todo, lo similar que es un hispano en Estados Unidos versus un latino en México o en Colombia. La necesidad es lo mismo. Nuestro target es la persona que se gana la vida o que tiene una ilusión de lanzar un negocio o que tiene una pasión por alguna habilidad vocacional. Y estábamos comentando antes que el latinoamericano es emprendedor por naturaleza. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es empoderándolos para que ellos mismos inviertan en su desarrollo. Entonces lo fuimos a buscar y nos costó al principio entender cómo hablarle, por qué canales llegarle, pero hoy ya se volvió el mercado más grande para nosotros. Oye, y justamente tocaste un tema de que culturalmente nosotros somos bastante similares, ¿no? Pero tú has tenido que tropicalizar para cada país la oferta de producto tuyo, ¿o es un producto que se vende de alguna manera a lo largo de la región? No, o sea, el 80% de lo que nosotros vendemos es contenido evergreen, porque no evoluciona tan rápido lo que enseñamos, entonces eso nos permite hacer inversiones grandes de tiempo, de esfuerzo y de capital en desarrollar estos diplomados. Y de ahí, digamos de que las tropicalizaciones las solventamos porque nosotros al estudiante le damos acceso a expertos. Entonces, si tú estás estudiando con nosotros y no reconoces una palabra o algún término o no te hace sentido algo, entonces te comunicas con un experto y el experto te orienta, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro, hace algunos meses salimos con un producto nuevo que son una especie de masterclasses. Entonces, diariamente tenemos cápsulas de 45, 60 minutos donde abordamos los temas más de tendencia, de moda, de actualización. Y es un poquito como cuando yo saqué el MBA. Claro, yo tenía mis clases que me encantaban, pero todos los días yo tenía acceso a speakers que venían a campos y me hablaban de cosas relacionadas a mis cursos, pero era lo último. Y eran thought leaders en sus espacios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros, y con eso realmente que creo que le damos en el clavo al tema de tropicalizar y mantener a la gente contenta con el contenido o la experiencia. Y el día de hoy, ¿por qué no nos explicas para los que no han ido a la aprende.com para ver un poco lo que están ofreciendo? ¿Por qué nos explicas un poco el producto el día de hoy? Y después explícanos un poco hacia dónde quieres llevar el producto, cómo va a evolucionar lo que le estás ofreciendo a tus estudiantes. Ok. Bueno, Aprende es básicamente una plataforma de educación en línea y nos enfocamos en la formación de habilidades vocacionales y enfocados en América Latina y, como estábamos hablando, en el mercado hispano de Estados Unidos. Y digamos de que lo que nos diferencia del mundo de contenido que existe hoy en día es lo que te decía, que al estudiante le damos acceso a docentes, a expertos en las diferentes ramas que ofrecemos. Y estamos ordenados en 5 escuelas. Gastronomía, que digamos es la más... Claro, justo te iba a preguntar, ¿cuáles son las líneas a los cuales te enfocas darle enseñanza a tus estudiantes? Como te comenté, empezamos en gastronomía, entonces digamos que esa es la oferta más madura que tenemos. De ahí tenemos una escuela de wellness o de bienestar, una escuela de moda y belleza, una escuela de oficios y otra escuela de negocios y emprendimiento, ¿no? Entonces, digamos que las primeras 4 te dan habilidades, o sea, te ayudan a consolidar ciertas aptitudes o competencias para que puedas ejercer algo o producir o dar un servicio.
Y de ahí la Escuela de Negocios y Emprendimiento, lo que vimos es que la gente también quería formarse en temas de marketing, de manejar su plata. Entonces vimos de que esa es la que sigue, digamos, en un learning journey. Y cuando hablas de un poco esa resistencia cultural, por lo menos dos de las de los focos que recién nombraste, lo de la cocina y modo y belleza, me parece que también, o sea, primer golpe a la vista, me sorprende porque eso también me parece hace falta para aprender bien esas materias, un componente práctico, ¿no? Totalmente. O sea, Y bueno, ese es el otro factor de diferenciación que versus sí, comprar, digamos, un curso en Coursera o en Udacity, que es, nosotros en nuestros cursos ponemos actividades prácticas que el estudiante, la mayoría son opcionales, que puede hacer. Entonces, por ejemplo, decimos, hace esto, estos son los pasos, los puntos críticos, y él va sacando fotos de los puntos críticos, los sube a la plataforma y del otro lado tenemos un experto que está mirando lo que hizo y le da retroalimentación personalizada. Entonces, si tú te pones a pensar, es lo más cerca a tener una persona, un coach o un experto a tu lado, pero obviamente hoy ya claro. vimos que todo se puede hacer con cámaras, con mensajes de voz, o sea, con tal de que del otro lado haya una forma estructurada de recibir esa información, de devolverla con una capa de valor agregado, estamos viendo que funciona súper bien. ¿Y cuáles son las otras materias a las cuales te gustaría? ¿Cuál es el product roadmap, la hoja de guía para el producto en los próximos meses, años? Entonces, digamos de que o sea, lo lindo de esto es que you can go as wide as you want, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? Claro, Podríamos tener una escuela de música, de deportes, de arts and crafts, y podemos seguir yendo así, pero al mismo tiempo también lo que queremos es ir deeper, ¿no? O sea, que la gente tenga, digamos, diferentes cosas en su área de claro. interés para desarrollar learning journeys y darles esa oferta para permitir que se queden con nosotros más tiempo. Entonces, ¿Y quiénes son, o sea, el día de hoy, quién es yo sé que no hay ningún alumno que es el típico alumno, pero cuál es el foco de tu marketing? ¿Cuál es como la persona que realmente ustedes dicen, oye, esto es un consumidor, un estudiante natural para unirse a nuestra plataforma? digamos de que 2/3 de la gente que se inscribe con nosotros lo hacen con un return on investment en mente. Entonces, gente o que ya trabaja en el espacio, que tiene un pequeño negocio, tú sabes que Hay que están un poco tocando un techo y que necesitan capacitarse un poco más para poder seguir sí, o sea, hoy por hoy progresando. no son, digamos, empleados de una compañía, sino más bien son Ujú. emprendedores independientes o que hacen esto como un side hustle, trabajan en el gig economy y lo que quieren es, ellos ven de que si quieren, digamos, desarrollarse, les toca o ir a algo presencial, que en Latinoamérica seguramente sería una casa en alguna esquina con una oferta Claro, seguramente muy rígida, eh, algo desactualizada seguramente. Acá en Estados Unidos lo más similar sería seguramente un community college o, o algo claro. así, o uno de estos institutos que igual cuestan 10 o 20 veces lo que cuesta estudiar con Claro, miles y nosotros, miles de dólares. en un extremo, o en el otro extremo te toca irte a YouTube o seguir a un influencer Claro, y navegar el universo de información que existe. Y entonces nosotros lo que vemos es que hay una demanda grande para construir algo en el medio de eso, algo que sea de verdad de alta calidad, que sea flexible y sobre todo que sea asequible, de precios asequibles. claro. Oye, y cambiando un foco un poco más hacia lo macro, ¿no? Tú cuando saliste a levantar capital, obviamente lograste, o sea, que alguno de los mejores fondos que operan en la región se interesara. Por ejemplo, Angel Ventures de México, 500 Startups.
¿Cuál era tu pitch hacia ellos y cómo decidiste, tú sabes, enfocarte en ellos? O sea, explícanos un poco cuál fue ese camino para el levantamiento de la ronda que cerraste y hablemos un poco, porque tú comentaste al principio que están ya con la idea de levantar más plata con una siguiente ronda. Digamos de que la primera vez que nos acercamos a los fondos, yo no era CEO, y entonces a mucha gente le hacía ruido eso. Querían verme a mí de CEO Claro. o querían sentir que iba a haber un líder totalmente comprometido con la empresa en el largo plazo, totalmente entendible. En esa etapa uno está apostando mitad al jinete, mitad al caballo. Claro. Y entonces empecé a reflexionar con las conversaciones que tenía con diferentes inversionistas y también entrepreneurs exitosos. Empecé a reflexionar. Y claro, me puse en los zapatos de ellos y de verdad que yo hubiera pedido exactamente lo mismo, estando del otro lado, de que digamos, el founder, que era yo, así, se remangue y se meta de cabeza en el negocio. Entonces, point made y me puse de CEO y de ahí ya, digamos, que ya las conversaciones fluían mucho más. Y bueno, y Hernán de Angel Ventures le encantaba el concepto, al tiro entendió lo que estábamos haciendo, vio de que era un mercado muy grande y la gente de 500 igual, Santiago Zavala y Didier, vieron de que era una oportunidad muy grande y ya, o sea, y lo que veíamos era de que éramos rentables en la primera compra, o sea, economics eran Claro. buenos para una primera transacción con un consumidor y ahora, digamos, lo que estamos haciendo ahora es construyendo las condiciones, el ecosistema para que la gente se quede, o sea, mi visión es de que nosotros tenemos que ser el socio a largo plazo de la gente que se quiere desarrollar. Entonces, para alguna gente valorarán mucho el contenido de alta calidad, pedagógico, escalonado que tenemos en los diplomados. Otra gente valora muchísimo el acceso al experto y casi que no estudia y lo que hace es aprender por interacciones con los expertos, por WhatsApp. Otra gente lo que hace es enfocarse en hacer estas actividades prácticas que te comentaba, las hacían y reciben feedback de los docentes. Otra gente lo que hace es consumir nuestras clases magistrales, que son estas como masterclasses que te comentaba, quedan y las miran. Y lo que vamos a construir ahora, y parte de lo que del levantamiento de capital que estamos haciendo ahora es para construir la comunidad. Porque hoy tenemos X miles de estudiantes en la plataforma interactuando con nosotros, pero no interactúan entre ellos los estudiantes. Y cuando vemos, o sea, Claro. son personas que operan en un silo, operan ellos solitos, no tienen con quién compartir mejores prácticas, con quién hacer una pregunta, pedir un proveedor, consultar referencias sobre un proveedor. Eso como ir Entonces, creando lo que más queremos es comunidad. ser ese paraguas donde aglutinamos gente con intereses similares, eventualmente se juntarán acá, digamos, en el Starbucks de Coral Way y qué sé yo. Los viernes se juntarán un poco, los que han hecho eso súper bien son los de Power MBA. Entonces, Ya. eso es lo que queremos ser, ¿no? Y entonces yo no veo cómo con un mercado tan grande nosotros no nos volvemos la marca más grande de aprendizaje hispanohablante. Eventualmente, Claro. seguramente vamos a pensar en Brasil también. Pero yo no me detengo en español nada más, porque lo que estamos haciendo aplica a Claro. cualquier mercado emergente, donde la gente, digamos, no hay una solución de formación, no existe, o sea, están totalmente Claro. desatendidos. Bueno, sí, dos puntos a los cuales quiero destacar. Uno, me encantó lo que dijiste, que saliste a hablar con algún posible inversionista, te dieron, o sea, ellos expresaron su reserva, tú lo tomaste en consideración, hiciste un cambio y volviste con ellos. O sea, te dijeron, oye, Martín, estamos con esta preocupación de que tú no estás como CEO o no te creemos del todo, etcétera, y tú les convenciste. Porque a mí lo que me a veces sorprende con los emprendedores de la región es que a veces son un poco de cabeza dura,
de que hablan con posibles inversionistas y después vuelven a mí a decir, no, estos inversionistas no entienden nada. Mi tema es, oye, aquí hay la regla del oro. El quien tiene el oro impone las reglas, ¿no? O sea, no me puedes decir de que si has hablado con 3 o 4 buenos fondos que tienen plata para invertir y si no están interesados y los 3 te están nombrando, tú sabes, una razón, una reserva que tienen, no me puedes decir de que no tienen la razón, ¿me entiendes? Yes. Sí. Sí. Y tú cómo, o sea, tú cómo estás, y después la otra cosa que tocaste es que esto es una solución que, o sea, hay espacio en todo mercado emergente para ir capacitando a la gente. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque tú sabes, esta expresión que también me gusta mucho, de que muchas veces a los pioneros le llegan las flechas. O sea, hay que siempre con la tecnología, etcétera, buscar y tratar de lanzar tu negocio en ese punto de inflexión, ¿no? O sea, como tú bien dijiste, ahora con que casi cada computadora tiene su camarita. O sea, me acuerdo hace 5 años atrás que uno tenía que comprar la camarita por separado, ¿no? Y conectarla y hacerla funcionar, y muchas veces eso era toda una tarde que uno se estaba jalando los pelos tratando de hacer que funcionara la Bueno, ahora camarita, tienen el ¿no? smartphone. Todo eso a través del smartphone. Claro, ahora tienes los smartphones que tienen todo Data. O sea, eso en integrado. 5 años hemos sido de que el smartphone era una proyección que iba a llegar a todo el mundo y hoy data es súper económico y todo el mundo tiene un smartphone. Puedes comprar. Y justo eso era una de las preguntas. ¿Qué porcentaje de tus alumnos, qué porcentaje del contenido que consume tus alumnos lo van consumiendo a través del smartphone? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta no me encanta, pero estamos evolucionando en la dirección correcta porque digamos que todavía seguimos con mucho contenido legacy y parte de lo que estamos haciendo ahora, tenemos un equipo de como 80 personas produciendo diplomados, pero mucho de lo que estamos produciendo es rehacer lo que teníamos de que no era mobile first, web first. Entonces, digamos, fast forward agosto, septiembre de este año, y ya el 80% de nuestra oferta educativa va a ser mobile first, web first. Todo se reporta a nuestro. O sea, que gente literalmente que está tomando, no sé, tránsito tal cual. público para llegar a la oficina o algo, o sea, pueden estar, en vez de, tú sabes, viendo YouTube, pueden estar consumiendo el Claro, los contenido videos son mobile, ¿no? Pero los quorums, los paquetes, digamos, de donde está el contenido, Claro. en muchos casos no lo son. Y con todo y eso, igual las tasas de engagement y de completion que tenemos son altísimas, pero ya empezamos a ver de que los nuevos diplomados que sacamos en el nuevo formato, que es Mobile First, Web First, tienen muchísimos mejores números. Entonces, eso sí nos tiene súper emocionados. Oye, un par de últimas preguntas antes que concluyamos. Para ti, ¿cómo tú definirías el éxito para aprender? El éxito para aprender. O sea, mi meta, lo que yo tengo entre ceja y ceja, es que tenemos que tener 500,000 estudiantes en todo el mundo, básicamente, en todo el mundo mínimamente de habla hispana, y, y que 2 de cada 3 estudiantes que se inscriben con nosotros completen. Esa es la meta que tenemos nosotros. Muy bien. Ahora nos va a tomar un tiempo, pero yo no veo cómo no. Bueno. Con los vientos soplando a tu favor, es cosa de ponerse si tú ves, por ejemplo, el sistema de universidades de Texas o de California, cada una tiene entre 250 y 300,000 estudiantes. Y, o sea, el price point es 20, 30 veces el nuestro. Y enseñan cosas que, repito, son un nicho. O sea, la gente que va a la universidad es un nicho. La gente que está haciendo las cosas que nosotros enseñamos es de la mitad de la pirámide para abajo. Entonces, yo no veo cómo no llegamos a esos números en el tiempo y esa es, digamos, para mí eso es success.
Qué lindo. Oye, una última pregunta. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí y ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza? Yo sé que es difícil levantar plata, que es difícil convencer a gente que la visión que uno tiene una posibilidad alta de materializarse, pero Claro. yo cuando empecé mi propio proceso de levantar plata, empecé con una listita de Excel de, qué sé yo, creo que habían 10 nombres, y hoy, en la medida que voy evolucionando, tengo mapeados como 50 inversionistas que tal vez no todos están en la TAM, pero que están en Estados Unidos o en Europa y tienen interés en la región. Entonces, yo sé que sin plata es difícil construir empresa, pero Pero a veces lo peor que también que le puede pasar a un emprendedor es conseguir demasiada plata en una etapa demasiado joven de su proyecto. Eso claro que esa es la también excepción. casi Generalmente esa es la asegura. excepción. No, pero para mí ha sido un proceso súper saludable el de conversar con inversionistas, de plantear mi visión y de recibir retroalimentación. Y como tú decías, o sea, hay inversionistas que dan poco feedback a los emprendedores. A Sí. mí no me gusta eso, a mí me gustan los inversionistas que abren sus libros, dan feedback de forma muy transparente y muy constructiva. Entonces, para mí es ese proceso de levantar plata, pedir feedback. Claro, o sea, uno tiene que interpretar el feedback, pero hay que tomarlo y hay que ajustar el timón en función al feedback que uno asimila. Porque al final del día el VC es un proxy para la próxima ronda, y todos estamos apuntando a que eventualmente haya un evento de liquidez y lo que tenemos son proxies en la cadena de construcción de valor. Sí. Amigo mío, eres un norte para muchos de nosotros. Me encantó. Cada vez que escuchaba más de Aprende y lo que tú venías construyendo, me gustaba cada vez más. Me parece súper interesante esta estrategia de apuntar hacia el mercado hispano en los Estados Unidos. Me parece, es una de esas estrategias de que por, no sé, de desconocimiento de muchos emprendedores en la región, no la entienden, no la buscan y están dejando una tremenda oportunidad sobre la mesa. O sea, espero que te vaya súper bien, que te pueda invitar de vuelta al podcast cuando ya hayas cerrado tu próxima ronda. Súper. Nos podemos. Bueno, mil gracias por tenerme y saludos a todos los founders que nos escuchan. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.